Aló, muy buenas noches, hermanos. Aquí un saludo a todos los hermanos. Tengo las 7 de la noche aquí en el sur de California y vamos a empezar hoy día nuestro último estudio en cuanto a los viajes de Pablo según las Escrituras. Les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano. Vamos a estudiar, ya que la semana pasada no se pudo por problemas de conexión. Espero que hoy no haya ese problema. Muy bien, entonces vamos a empezar y vamos a hacer entonces una oración de introducción antes de comenzar nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia, que este momento sea de mucha edificación, conocer la palabra, conocer lo que tú nos enseñas en las Escrituras, para edificación de todos los que están escuchando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a abrir la Biblia en Hechos capítulo 21. Hoy día vamos a cubrir los capítulos del 21 al 28. Son como 8 capítulos. Claro, si lo vamos a hacer de una forma detenida, pues una hora no es suficiente, nos va a llevar mucho, mucho, mucho. Sin embargo, vamos a hacer un panorama, un estudio panorámico de lo que significa, de lo que nos enseña este último viaje de Pablo en el Asia Menor hasta Roma, en donde él pues es encarcelado bajo el reinado de Nerón, donde él enfrenta su muerte un año antes de la muerte de Nerón. Pablo murió antes de Nerón. Nerón murió más o menos en el año 68. Pablo murió posiblemente en el año 67, unos 3 años antes de la destrucción de los muros de Jerusalén. Pero interesantemente ya se estaba planeando eso porque habían revolucionarios judíos que querían liberarse del yugo político del Imperio Romano. Eso sería un tema más adelante para considerar, estudiar la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito del Imperio Romano, porque eso nos va a ayudar a entender mejor Mateo capítulo 24 y también el libro de Apocalipsis. Pero hoy día entonces vamos a enfocarnos, vamos a estudiar el último viaje de Pablo. Ya hemos venido estudiando como en el libro de los Hechos lo que nos enseña, y es importante, es necesario entonces que nosotros podamos entender la Biblia, porque entendiendo la Biblia vamos a entender mejor nuestra fe. Entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos 21. Vamos a empezar en el año 58 después de Cristo. En el año 58 después de Cristo, unos, diríamos, 28 años después de la resurrección de Cristo, Pablo entonces empieza los planes para su último viaje, ¿no? Esto es la primavera del año 58. Pablo llega a Jerusalén a fines de la primavera del año 58, posiblemente cerca de la fiesta de Pentecostés. Si vemos en Hechos 21:17, dice así, Hechos 21:17, dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Entonces posiblemente se refiere cuando llegan a Jerusalén para el tiempo de Pentecostés. Al llegar a Jerusalén, Pablo visita Santiago y poco después va al templo con 4 conversos judíos. Los judíos de Asia que oyen a Pablo lo ven en el templo y lo acusan en alta voz de la maldad. Veamos lo que dice 17 y 28. Dice así: y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio.
Y ellos cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley, y se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se apartan de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido, por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto, tómalos, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de lo estrangulado y de fornicación. Entonces, Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera para cada uno de ellos. Luego vemos que hubo un disturbio que estalló repentinamente, la muchedumbre se apodera de Pablo, lo arrastra fuera del templo, comienza a golpearlo, los romanos descubren rápidamente lo que está sucediendo, envían entonces tropas al área del templo, los que lo golpean dejan de hacerlo cuando los soldados llegan a la escena. Eso se ve en 21, 30, 32, que dice, por ejemplo, 21, 30 y 32 dice: se alborotó toda la ciudad y el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. O sea, querían matar a Pablo, ¿no? Querían matar a Pablo de una forma, diríamos, muy terrible, muy violenta. Así que eso, eso es algo que fue registrado por el escritor Lucas. Muy bien. Entonces, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Dice así. um, los romanos lo atan, comienzan a escoltarlo y a algún cuartel cercano, mientras es llevado, él solicita y se le da permiso para hablarle a la gente. Eso se ve en Hechos 21, 33, 40. 21, 33, 40. Y vamos a leer esa parte. Dice, entonces el comandante llegó y prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa, otros otra cosa, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando que muera. O sea, el odio a Pablo era terrible. El odio a Pablo es terrible. Así que estamos viendo de cómo su viaje entonces le pone en problemas de una forma increíble. Y eso es lo que está pasando. Muy bien. ¿Qué más? Vamos entonces al capítulo 22. Al capítulo 22. Vamos a leer el capítulo 22. Ok.
que dice capítulo 22, versículo 1. Hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y él dijo. Entonces ese es el discurso de Pablo a la multitud, el cual solamente avivaba las llamas de resentimiento contra él. Entonces vemos aquí que Pablo en su discurso, bueno, ahí se dirige en idioma hebreo y observaron aún más silencio y él dijo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, dice ahí, ¿no? Entonces, es en ese momento que la multitud comienza a llamar a su muerte y el motín aumenta. Eso va desde el versículo 21 al 21, les llevado a los cuarteles donde quieren azotarlo para descubrir por qué la gente se amotinó contra él justo antes de su flagelación. Le dice a un centurión romano que es ciudadano romano. Cuando el comandante descubre lo que Pablo le dijo al centurión, él personalmente verifica su estado de ciudadanía como romano. Después de confirmar que él es realmente un ciudadano romano, el comandante cancela de inmediato la flagelación. Entonces estamos viendo ahí que Pablo está defendiéndose y si leen, por ejemplo, del 1 hasta el 21, es una larga defensa, ¿no? Es una larga defensa que Pablo hace de sí mismo. El versículo 25 del capítulo 22 dice, cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres romano? Él dijo, sí. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron. Y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano y por qué lo había atado con cadenas. Entonces vemos ahí en el versículo 30, al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes, a todo el concilio, que se reunieran y llevando a Pablo, los puso ante ellos. Entonces esto nos lleva al capítulo 23 de Hechos, ¿no? Nos lleva al capítulo 23 de Hechos. ¿Y qué dice el capítulo 23? Dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia, ¿no? Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces vemos como el odio al apóstol Pablo es terrible. Yo quiero que ustedes por un momento piensen, eso es la historia de la vida de Pablo cuando él comienza a predicar el evangelio. Los judíos eran sus enemigos, ¿no? Los judíos eran sus enemigos. Ahí vemos que inclusive el sumo sacerdote ordenó que lo golpeen en la boca. O sea, yo quiero que piensen lo siguiente. Pablo estaba totalmente arrastrado, golpeado, vituperiado. Él escribió 13 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, cartas que yo espero que usted las lee. Muchos cristianos ni siquiera leen las cartas de Pablo, pero como cristianos debemos de leer porque él escribió doctrina cristiana. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, defíname usted el Evangelio, usted va a tener que ir a las cartas de Pablo. ¿Por qué lo hizo? Él escribió acerca de eso. Si yo le pregunto a usted,
temas acerca de la eclesiología, el Espíritu Santo, la salvación, la elección, la justificación, la adopción. Entonces, ¿a dónde va a ir? A las cartas de Pablo. Entonces, yo quiero que usted entienda que debemos de hacer tiempo nosotros. Debemos de hacer tiempo en nuestras vidas para estudiar las Escrituras, porque es la única forma de cómo nosotros conocemos nuestra propia fe. Entonces, toda esta narrativa de Hechos nos está diciendo lo que Pablo pasó al predicar el Evangelio en Asia, ¿no? Porque es historia, es historia. Entonces Pablo les dijo, versículo 3: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen. O sea, Pablo no se quedó callado. Alguien podría decir en ese momento, pero qué Pablo malcriado. No, Pablo no mostró un espíritu de humildad. ¿Por qué le responde así Pablo? ¿Dónde está el amor que mostró Pablo? ¿Ve? Entonces, tenemos que ver muchas cosas. Hoy en día el evangelicalismo está plagado de personas que no leen la Biblia y cuando leen la Biblia han leído mal la Biblia, ¿no? Eso es cierto. Entonces, tenemos que ver, todo esto que estamos leyendo es para que nosotros tengamos una correcta perspectiva de nuestra fe. ¿Qué es lo que usted cree, por ejemplo? ¿Usted conoce las Escrituras? Si alguien le pregunta a usted, dame razón, desde la Escritura, tu fe, ¿usted está seguro que usted puede ir a la Biblia con mucha seguridad? Una de las cosas que yo he notado es que el evangelicalismo es igual al catolicismo. Y es la verdad, no conocen la Biblia, no conocen la Biblia. Ni los católicos, bueno, ellos no pretenden conocer la Biblia porque ellos se basan más en su membresía católica romana. Pero el evangélico que pretende conocer la Biblia no lo conoce, no lo lee. Y eso es una verdad. Y si lo lee, no lo estudia. Una cosa es leer, una cosa es estudiar. Por eso se ve en Facebook, muchas veces se ponen textos pero no saben por qué lo ponen. Creen que es una poesía, especialmente los salmos, lo ponen con florecitas, mariposas y corazones. No, los salmos no es para eso, los salmos es para estudiar. No es poesía, es revelación de Dios, en donde el salmista revela a Jesucristo. Y hay doctrina ahí, porque habla de liberación, salvación, justificación, habla de cantar al Señor, de alabanza, de adoración, habla de la liturgia, promesas. Entonces, ah, todo eso es lo que nosotros debemos de conocer. Ok, ¿qué más? A ver, en el mismo capítulo Hechos 23, cuando llega el amanecer, unos 40 celosos judíos se juntan y juran que no comerán ni beberán hasta que Pablo muera. Ellos conspiran con los principales sacerdotes y ancianos para que lo asesinen mientras viaja, para reunirse con ellos por segunda vez. El hijo de la hermana de Pablo oye hablar del complot. Mire, el hijo de la hermana de Pablo, o sea, Pablo tenía una hermana, contra su tío e informa a los romanos. Eso está en Hechos 23, 12, 22. A ver, vayamos y leamos. Hechos 23, capítulo 12. Dice, cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo, los cuales fueron a los principales sacerdotes. Y los ancianos dijeron, no nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues vosotros y el concilio avisad al comandante para que lo haga compadecer ante vosotros como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes que llegue. O sea, ¿entienden esta parte de la historia de Hechos, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de los Hechos? Tienen que leerlo, porque esa es la historia de nuestra fe. Esa es la historia de nuestra fe cristiana. ¿Mm? ¿Qué más? Pablo es escoltado pronto fuera de la ciudad por la noche por 200 soldados romanos.
23-24, que lo llevarán a través de Antípatris a Cesarea, donde se puede escuchar su caso. Cuando llega a Cesarea, el gobernador Félix decide mantenerlo en el pretorio de Herodes. Eso está en el capítulo 23, versículo 35. Dice a partir del 31, así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo, lo llevaron de noche a Antípatris y al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. O sea, Pablo estaba resguardado. Ese es Pablo el que escribió las 13 cartas de nuestra doctrina cristiana. Entonces, Pablo sufrió desde el punto de vista político y también religioso por predicar el Evangelio. ¿Me entiende? Por predicar el Evangelio. Esas son cosas que la Biblia, la misma Biblia nos está enseñando. Es una narración. Esta es la narrativa. Pero en el versículo 25 dice que Claudio, una carta de Claudio Lisias a Félix, el comandante, escribió una carta en estos términos. Mira la carta que le escribió. Versículo 26. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuestiones religiosas de ley. Cuando se me informó que había una conjura en contra del hombre, o sea, la conspiración, te lo envié enseguida instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ti. O sea que Claudio Lisias hizo lo correcto, de acuerdo a ley, protegió a Pablo y sus acusadores fueron dichos, tienes que ir a hablar con Félix y presentar tu caso delante de él, ¿cierto? Delante de él. Entonces, eso es lo que sucedió. Y luego vamos entonces del verano del 58 a principios de otoño del 60. Vamos entonces a ir vamos a ver, el, en el versículo, vamos a ver, eso fue versículo 22. Hechos 24-22 dice así. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, el camino es el cristianismo, propuso el fallo diciendo, cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Dio órdenes al centurión que lo guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo visitara. O sea, Pablo, esa es las órdenes que dan a Pablo. Va a estar cuidado, resguardado, tiene un poco de libertad y puede tener acceso a hablar con sus amigos, ¿no? ¿Qué más? En el versículo 24 dice, pero poco después, más tarde, llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. O sea, Pablo hablando ante los gentiles, Pablo hablando de Jesucristo, su fe, dando testimonio de la fe en Cristo ante Félix y su mujer. Es lo que dice allí. ¿Qué más dice? Al disertar Pablo sobre la justicia, esos son los temas que habló Pablo, el dominio propio y el juicio venidero, escatología, Félix Atemorizado dijo, vete por ahora, pero cuando tengo tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Eso se llama, estaba haciendo algo como algo ilegal, o sea, yo te ayudo, pero dame dinero. No, yo te ayudo, pero tienes que darme dinero. Y eso es algo
totalmente inaceptable. Ah, pero transcurridos 2 años, Pablo se quedó 2 años ahí, fíjese. Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. O sea, había una presión política y religiosa ahí. Pablo se quedó en Cesarea por 2 años, hermano. Entonces, cuando vino la otra persona, Festo, que sucedió a Félix, había la presión judía, estaba todavía, y miren, 2 años, y los judíos todavía odiaban a Pablo, querían matarlo. No sé si los que no comieron y bebieron hasta matarlo seguían vivos, porque usted sabe, si uno no bebe y come, eventualmente se va a morir, pero no sabemos qué pasó con los que hicieron esa conspiración de no comer, de no beber, hasta haber matado al apóstol Pablo. Bueno, esa es la narrativa que vemos ahí. Entonces vamos capítulo 25, al capítulo 25 de Hechos, Pablo ante Festo. Entonces ahí está Pablo ante Festo. El gobernador Festo escucha las acusaciones contra el apóstol hechas por varios judíos en Jerusalén, ninguna de las cuales puede probarse. Eso lo vemos el 6 al 8. A ver, ¿qué dice el versículo 6 al 8? Dice, después de haberse quedado no más de 8 a 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, pero mira lo que dice, que no podían probar, que no podían probar. ¿Me está escuchando? O sea, ninguna de las acusaciones que hicieron con Pablo tenían fundamento, era verdad, solamente eran acusaciones sin fundamento, ¿no? Estaban difamando a Pablo, lo odiaban a Pablo porque predicaba el evangelio, la resurrección y la fe en Jesucristo, el perdón de pecados. Entonces los judíos se enojaban y eso sigue hasta ahora. Entonces, pregunta para ustedes, ¿quiénes eran los primeros enemigos del evangelio? Los judíos. Los judíos. ¿Qué dice el versículo 8, capítulo 25? Mientras Pablo decía, en defensa propia no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Entonces, fíjese cómo Pablo se defiende a sí mismo. Y él mismo dice, bueno, en el aspecto de la religión judía, no he hecho ningún pecado. En el aspecto del ritual de la ley en el templo, tampoco. Y tampoco contra el gobierno, ¿no? Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? O sea, Festo no creyó a Pablo. Festo estaba presionado políticamente por los judíos porque le decían, si lo sueltas no eres amigo del César. Entonces tienes que juzgarlo. Por eso Festo le dice eso a Pablo. Tienen que entender, ese es el contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo respondió ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Oye, aquí cambia toda la historia. Tienen que entender. Aquí cambia toda la historia. Yo le pregunto a usted, ¿ha leído usted esto, hermano evangélico? ¿Dónde está fundamentada su fe? ¿En las escrituras? Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que preguntarse así. Y el problema está en que yo entiendo, muchas veces muchos evangélicos no saben cómo leer la Biblia. Les aburre la primera línea que leen y se duermen. Entonces, por eso digo, es igual a los católicos, ¿no? Porque se duermen, no conocen las escrituras. Pero este asunto, en el capítulo 25 de Hechos, tiene que ver con un aspecto mucho más allá, es un aspecto social, religioso, político. Porque fíjese cómo Pablo se está defendiendo, ¿no? Pablo usa la ley de su país, de su nación, la ley romana, para defenderse de las difamaciones, de los asesinatos de carácter, de todos los falsos testimonios que los judíos están haciendo en contra de él. Entonces, Pablo dice, si tienen pruebas, entonces soy digno de muerte.
Pero si no, entonces que inclusive que Pablo dice, bueno, yo muero por la causa de Cristo, si es así la vida, ¿qué se va a hacer? No, así no es la ética cristiana. La ética cristiana es que uno hace valer sus derechos, hace valer sus derechos. Y ah, es algo legal. Pablo hace exactamente eso. Pablo muy bien hubiera dicho, bueno, pues me matan, bueno, aquí me quedo. No, están haciendo cosas falsas delante de mí. Son difamaciones. Es algo falso. Si soy, si ellos prueban que es verdad, soy digno de muerte, pero si no, rehúso a morir. Él dice eso. Y dice, pero si de ninguna cosa me acusan que es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César, o sea, al imperio romano, al emperador. Y esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Ya Pablo apela al emperador romano, al emperador romano. Y porque él quiere defender su causa, o sea, él toma en serio que esas acusaciones se tienen que dilucidar, porque él quiere limpiar su nombre de las falsas acusaciones. Entonces Festo, habiendo deliberado en el consejo, respondió, ¿al César has apelado? Sí, pues al César irás. Claro, el nombre César es un título que significa emperador. El emperador no se llamaba César, era su título. César significa emperador en latín. Recuerda que el idioma castellano tiene influencia latina del idioma latín y tiene influencia griega. O sea, usted y yo hablamos griego, porque eso es lo que ha definido el lenguaje español de Castilla. Por eso viene ahí castellano, de Castilla en España. Entonces todo nuestro lenguaje castellano tiene palabras griegas, hasta los nombres, ¿no? Hasta los nombres son, son nombres griegos. Usted se quedaría asombrado, muchos de los nombres de sus familiares o de usted son griegos, ¿no? Y mucho de lo que nosotros hablamos, estamos hablando griego. Por eso una vez les digo, nosotros hablamos griego. Claro, muchos no saben que hablan griego, pero es así, ¿no? Catástrofe se pronuncia igual en griego y significa destrucción y caos, ¿no? Pero ¿qué catástrofe dice? Estamos hablando griego ahí, no es español. Bueno, puedo hacer una lista innumerable de cómo el griego uh, modificó nuestro lenguaje español castellano de Castilla. Pero en fin, sigamos. Entonces, es ahí que Pablo apela aquí a César. Recuerda, este pasaje es muy importante, ¿no? Entonces, versículo de 30 al 25, 29, el rey Agripa y su esposa llegan a Cesarea y permiten que Pablo se defienda de los cargos que le imputan. ¿Qué dice el versículo 13? Capítulo 25. Dice, pasados varios días del rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Claro, fueron a saludarlo y todos ellos. ¿Qué más dice? Dice, como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, ¿no? O sea, hablando entre oficiales, diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes, los ancianos judíos presentaron acusaciones contra Pablo, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. ¿Me está siguiendo, hermano? Muy importante, la defensa de los cargos. Pablo estaba siendo difamado. Pablo estaba siendo acusado, ¿no?, de violar la ley de Moisés, de hacer, no seguir los rituales en el templo y al mismo tiempo de desobedecer al emperador romano. O sea, eran cargos fuertes. Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Entonces Pablo dice, yo me voy a defender. Si ustedes prueban que son cargos verdad, mátenme, porque ese era el castigo. Pero si no, me rehúso a morir y apelo al César, al emperador romano. Fíjese, es interesante. Usted tiene que ver esto en ese concepto del tiempo de Pablo.
Entonces, todo, por eso, la Biblia, mucha gente dice, no, la Biblia no habla de política. ¿Cómo que no? Esto es política. Esto es política. El que dice que la Biblia no es de política, no ha leído la Biblia. Sencillamente no ha leído la Biblia. No sé qué Biblia estará leyendo por ahí. Porque aquí Pablo está siendo perseguido y él hace valer sus derechos civiles. Civiles. Versículo 16, yo le respondí, no es costumbre de los romanos. 17, así que cuando se reunieron aquí sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores presentaban acusaciones, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, dice, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones de su religión. ¿Se da cuenta cómo habla? Ah, religión judía, sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma estaba vivo. Entonces, ¿se dan cuenta? Es bien interesante esto porque nos da a nosotros idea lo que ellos pensaban del Evangelio. O sea, ellos ya habían conocido el mensaje de Pablo y básicamente Félix lo que está hablando, ¿no? En este momento, ah, perdón, Festo está hablando en este momento, era lo que había escuchado, era de que Pablo predicaba de un judío llamado Jesús que había resucitado de los muertos. O sea, el mensaje central de Pablo era tanto que inclusive los romanos se quedaron con la idea de resurrección. Un hombre judío se levantó. Ese es el mensaje que los romanos entendieron y que decían, esto es cuestión de judíos, de su ley, no es de nosotros. En fin, pero estando yo perplejo cómo investigar las cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado, pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, emperador romano, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo le enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo, a mí también me gustaría hablar de ese hombre. Mañana le dice, perdón, le dice frente a lo oirás. O sea, la conversación era en torno a eso. Imagínense esto. Estaba Agripa, estaba Festo, y dicen, interesante, quiero escuchar a ese hombre. Entonces, seguramente era tan tarde, y Festo le dice, te preocupes, mañana en la mañana lo traemos y lo escuchas. ¿Me entiendes? Se dan cuenta cómo es. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, entonces, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, mire, gran pompa significa porque era el rey, ¿no? Por los comandantes, los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Ahora, Pablo ahí estaba en medio de personajes políticos importantes del Imperio Romano. Ahí se cumple, Jesús le dice que serás llevado a ti, vas a hablar, ¿no? A reyes, a príncipes. O sea, Pablo estaba con la gente importantísima del Imperio Romano. Habían oficiales paganos que tal vez habían escuchado el Evangelio, pero no en sí de la boca de Pablo. Entonces Pablo tiene la oportunidad de presentar el Evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Fíjese, versículo 24. Entonces Festo dije, Rey Agripa, y todos los demás aquí presentes con vosotros, aquí veis a este hombre, Pablo estaba ahí, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, Cesarea, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Ahora, fíjense lo que pedían los judíos, hermano. Ellos se juntaron de Jerusalén y de Cesarea, las sinagogas, todos, queremos que lo mates. ¿Entiende usted esta revolución cristiana? Este es el origen del cristianismo, hermano. ¿Usted quiere saber cristianismo bíblico? Este es el origen del cristianismo, de su fe. ¿Usted es cristiano? Yo también soy cristiano. Conozcamos nuestra fe. Pablo solo, no había nadie con él, solo contra el mundo, hermano, frente a sus acusadores que querían la muerte, con falsos testigos, falsos testimonios, y ante el rey. Entonces Pablo estaba delante de gente importante. Pero yo encontré que no había hecho nada, dice el versículo 25, digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi Señor. Por eso lo he traído ante vosotros, especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después se le interrogue. Yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo el enviar a un preso y no informar
de los cargos, claro, porque de acuerdo a Festo, esto no tiene un crimen, no hay un crimen realmente que yo pueda presentar al emperador romano. Entonces, ¿cómo lo voy a enviar? Diciendo, aquí hay alguien que está quebrantando la ley, pero no tenga los cargos definidos. Se van a burlar de mí o me pueden matar. Entonces, por eso le presentan a Pablo, para que ellos escuchen de la boca misma de Pablo cuál es su situación. ¿Y qué dice? Versículo 26. Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Así. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Y empieza su defensa de Pablo, del versículo 2, ¿no? Y va todo hasta el versículo 23. O sea, es una larga defensa. Y se entiende, porque Pablo aquí tiene la oportunidad de defenderse. Leamos algunas partes. Dicen, con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti. Directo al punto. Pablo no va, diríamos, a través, ¿no?, de ideas adyacentes. Pablo sabe que está siendo acusado y está feliz de que él pueda defenderse a sí mismo delante del rey. Y en versículo 4 dice, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Está dando su defensa y su testimonio de cómo era antes de conocer a Cristo, y todo eso va hasta el versículo 11, antes de Cristo. Luego en el versículo 12 narra su conversión, porque dice, ocupado en esto, cuando iba para Damasco y comisión de los principales, al mediodía, oh rey, yendo al camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y los que viajaban. Después caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? El Señor dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti, liberándote del pueblo judío, de los gentiles, los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados, herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, Jerusalén, en toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse, volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúa hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucediera, que el Cristo había de padecer y que por motivos de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Entonces dice el versículo 24, mientras Pablo seguía en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Fíjese, le interrumpió. O sea, ahí vemos claramente cómo los grandes oficiales romanos no entendían el evangelio. No entendieron el evangelio. Este es el principio de la fe cristiana, cómo Pablo presenta el evangelio a ellos en su contexto cultural, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan. Entonces Pablo dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad, de cordura. Porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Fíjese. Y Pablo dijo, quisiera Dios que yo ya fuera en poco tiempo o en mucho. No solo tú, sino también todos los que hoy me oyen. Llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas, o sea, estaba en cadenas. Entonces el rey gobernador, Berenice, y los que estaban sentados con ellos se levantaron.
Y mientras se retiraban, hablaban entre ellos diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo, podría ser puesto en libertad este hombre ahora si no hubiera apelado al César. Ahora, se dan cuenta cómo todo este trama político, porque Pablo apeló según sus derechos, según la política romana, para defenderse ante el César. Pero el rey Agripa dijo, le escuché de buena gana, pero no encuentro ninguna acusación que los que hacen delante de él, que sea verdad o que justifique, que sea muerto. Es más, yo lo dejo libre a este hombre aquí, pero él apeló al César. No puede hacer nada porque él es ciudadano romano. Él tiene el derecho de ir al emperador. Yo ya no puedo hacer nada, pero yo lo hubiera dejado en libertad. Entonces se dan cuenta cómo el trama político, de alguna u otra forma, juega para que Pablo no sea liberado y así salvar su vida, porque si Pablo hubiera sido libre, no hubiera ido a Roma, porque es ahí en Roma donde él va, es encarcelado y es martirizado bajo el gobierno de la bestia. ¿Quién es la bestia? El emperador Nerón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue ahí? Y bueno, nos vamos a versículo 27, ya nos estamos acercando al final. Entonces Pablo sale para Roma. Cuando se decide que en ese momento, ¿no? En el capítulo 27, ¿no? En otoño del año 60, Pablo, junto con varios otros presos, abordan un barco con destino a Roma. Se van en un barco. Su viaje a Roma se considera su último viaje evangelístico. Los prisioneros son escoltados a Roma por un centurión romano llamado Julio. Eso está en versículo 1 y 2. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. O sea que tenía ahí un centurión, un soldado romano. Desde Cesarea zarpan y pronto llegan a Sidón. Desde Sidón el barco abraza la costa de Antioquía y las provincias romanas de Sicilia y Panfilia. Ya estaban en el Asia Menor, en la parte norte, antes de llegar a Mira. En Mira abordan un barco con destino a Italia, donde está la botita, ¿no? Parece una botita, a Italia. Debido al viento, sin embargo, el barco no puede navegar directamente a Italia. En cambio, la nave abraza la costa hasta que llegan a Nidus, donde gira hacia el sur, hacia la isla de Creta. Eso vamos en versículos 3 y 7. Dice que al otro día llegaron a Sidón, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, ¿no? Haciéndose a la vela desde allí, llegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, ¿no? Llegando, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Niro, porque nos impedía el viento, navegamos de Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio, mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, o sea, no le escuchaba a Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste para invernar allí. O sea, se dan cuenta cómo la narración que hace Lucas del capítulo 27 es correcta, es exacta. O sea, Lucas, escuchen bien hermano, está narrando, estamos viendo toda la narración del libro de los Hechos. Y tiene razón, el libro de los Hechos tiene que ver con todos los hechos, la mayoría de Pablo, la mayoría de Pablo, ¿no? Porque es lo que realmente está pasando ahí. Y, y bueno, ya sabemos entonces lo que Pablo pasó.
Versículo 15, 13, soplando una brisa al sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Llevaron una isla llamada Clauda. Con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Pero había una fuerte tempestad. Al día siguiente empezaron a alijar. Y no apareciendo el sol ni estrellas, dice, por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, pensaban que iban a morir ahí. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, Pablo les había advertido, pero no le escucharon a Pablo. Entonces, estaban pasando un momento de peligro y ellos podían morir. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea, aquí vemos ya algo interesante. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora, este es el aspecto teológico de la narración. En una narración histórica no entra lo sobrenatural. Pero aquí Lucas está narrando lo que Pablo sobrenaturalmente escuchó. Pablo dice que Dios le habló y le dijo, tú vas a ir ante César. Estas cosas circunstanciales no son un obstáculo para que tú vayas a ver al emperador. Y la vida de las personas van a estar contigo. La providencia de Dios, desde el punto de vista teológico, la providencia de Dios. Entonces, como vemos, cómo la historia se puede comprender desde el punto de vista cristiano, ¿no? Cómo la teología cristiana interpreta eso, ¿no? Porque Pablo dice que Dios le habló, que lo que sucede no es obstáculo, no va a morir ni las personas que están con él. Eso es lo que está diciendo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces es ahí que uh, más adelante vemos versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiencen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ya pasaron 14 días, hermano. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. O sea, Pablo, interesante, ¿no? Hay una gran diferencia en cómo hoy en día se entiende esto. Tal vez un amigo pentecostal diría, bueno, Dios es grande, no coman, Dios va a hacer milagro. Bueno, la diferencia está en que Pablo sí creía también eso, pero decían, bueno, ustedes no van a perecer, pero tienen que comer. ¿Me entienden? Claro, Dios ha prometido guardarlos, pero tienen que comer. Ya son 14 días. Y habiendo 35 y hecho eso, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todo, partiendo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo después de comer, entonces, y éramos todas las personas en la nave 276. Hermanos, 276. No eran 3, 4, 15. Ninguno murió. Explíqueme usted eso. Estamos hablando en el primer siglo. O sea, esto era algo serio. Dios prometió a Pablo eso. Cuidar de él y cuidar de los que estaban con él. Y satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces, el versículo 39 hasta el 44 habla de un naufragio. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, las amarras del timón, o sea, todo eso en el viaje, ya más de 2 semanas. Versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se afogase nadando. ¿Por qué
hicieron esto los soldados? Porque había la ley romana, recuerden, estaban romanos ahí. Si un preso se escapaba, el que moría era el soldado romano. Esa era la ley. Entonces, es mejor, pensaban ellos, que en un momento antes de que se escape, mejor matarlos. Porque así ellos también salvaban su vida. Porque si se escapaba uno, entonces todos los soldados podían ser castigados con muerte. Por eso que ellos dicen, vamos a tener que matarlos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los pudiesen nadar, a los que pudiesen nadar, se echasen los primeros y salieran a tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué Pablo? Porque Pablo era un prisionero. ¿Se acuerdan? Claro, porque si los romanos dicen tenemos que matar a los prisioneros, Pablo estaba ahí, pues entonces Pablo ya no hubiera ido a César. Pero recuerde lo que dijo Pablo. Dios le dijo, tú vas a ir a César a ver al emperador. Entonces, por más que los romanos hubieran planeado matar, era imposible porque Dios ya lo había predispuesto que nada le iba a suceder a Pablo ni a los que estaban con él. Y sucedió exactamente así, porque un centurión dijo que no hagan eso. Y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, exactamente como dijo Dios. ¿Sabía usted esa parte de la historia? Dios prometió a Pablo, tú irás a ver al emperador y nadie perecerá de los que están contigo. Y ahí dice, nadie perecerá. Ahora de aquí vamos a ir al último capítulo 28, Pablo en Malta. Una vez que ellos estaban a salvo, entramos de la isla que se llamaba Malta y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía, el frío, encendieron una hoguera y nos acogieron, ¿no? Entonces ellos cuando hace el milagro de la víbora y que al ver al normal colgando de la mano decían, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la justicia no le concedió vivir. O sea que la gente ya decía, bueno, como era preso, dice, hey, mira, este hombre es un asesino, se salvaron del mar, pero ahora le pica la serpiente. Entonces, a este le está buscando la justicia. O sea que es culpable, ¿no? Es culpable. Sin embargo, Pablo sacudiendo la mano arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Entonces ellos esperaban que comenzara a hincharse, o sea, todos estaban mirando a Pablo, ¿no? Pero decían, mira, no digan nada. Y él le mordió la serpiente. Seguramente comiendo, mirando a Pablo. Decía, que él se hincha, que él se hincha. Este ya va a morir en cualquier momento porque la serpiente es venenosa. Entonces, pero después de esperar largo tiempo, ya se cansaron y no les más nada normal, cambiaron de parecer y decían, oh, no, no, no. Disculpe, disculpe, este hombre no es asesino, es un dios. Porque ¿cómo es posible que un hombre picado por la serpiente no muera ni se hinchó? Mira, ya ha pasado mucho tiempo, este debería estar muerto y no. Oh, este es un dios. Y cerca de ahí había unas tierras que pertenecían al hombre principal, que se llamaba Publio, el cual nos recibió, nos hospedó. Mire cómo habla en primera persona plural. Nos, por 3 días. ¿Qué significa? Significa que Lucas estaba en medio de ellos. Sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo, fiebre, disentería. Pablo entró al verlo, después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a ir eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar nos suplieron con todo lo necesario. O sea, eran personas de isla, gente tal vez ignorante, pero que tenían mucho respeto, ¿no? Porque dicen con mucho respeto, con mucha amabilidad, le daban todo a Pablo, le dieron la mano, un abrazo fuerte, gracias por salvar, sanar, ¿no? Al hijo de Publio, ¿no? Le pusiste las manos encima y bueno, la serpiente no te mató, eres un Dios, un abrazo fuerte de mano con mucho respeto para usted. No, pues así cualquiera, ¿no? Yo creo que es la primera isla donde le mostran respeto a Pablo. ¿Qué piensa usted? Porque los judíos estaban ya con ganas de matarle. Pero aquí Pablo es bien recibido y todo lo demás, y era preso. Entonces continúa su viaje a Roma, versículo 11. Después de 3 meses nos hicimos a la vela
Alejandrina, que había invernado en la isla, tenía insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos ahí 3 días, zarpando de ahí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Por fin llegan a la capital del Imperio Romano, Roma. ¿No se siente usted feliz de estar en Roma, hermano? Yo me hubiera sentido feliz de la vida, impresionado. Esta es la capital del imperio. ¿Usted ha visto la película El Gladiator o El Gladiador en español? Vea la parte cuando los gladiadores llegan a Roma. Esa escena es increíble porque llegan a Roma y todos los gladiadores comienzan a... me gusta esa parte. Puede después ir a YouTube, ponga, ¿no?, a gladiadores llegando a Roma. Entonces yo me imagino que así fue Pablo con los presos. Primera vez que llega a Roma. Impresionado, impresionado. ¿Qué piensa usted de eso? Es increíble, es increíble, ¿no? Entonces, sigamos leyendo, está interesante la historia. Y dice, llegaron a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá hasta recibirnos hasta el foro de Apio, las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y colaboró. O sea, yo imagino Pablo, cuando casi un mes o más, llega del viaje golpeado. Bueno, en la isla que estaba ahí le dieron mucho respeto, con venia, con mucho respeto, pero cansado, viejo, golpeado, arrastrado, ¿sí? Con hambre, seguramente tenía ya diabetes, la presión alta, tiroides, cualquier enfermedad, perdía la vista. Pues hermano, usted está sin comer por días. Llega a Roma los hermanos, dicen, vino el apóstol, ¿no? Así yo creo que fue. ¿Quién? Vino el apóstol, qué alegría. Sonrieron, se levantaron y corrieron. Y cuando Pablo vio, ya viejo, maltrecho, sin energía, no había vitaminas en ese tiempo como hoy día se hace, ve, se dibujó una sonrisa en la cara de Pablo. Yo le apuesto. Y se alegró el hombre. Se llenó de ánimo, sonrió y dijo, gracias a Dios por ver a los hermanos en Roma. Qué bonito. ¿Usted no se alegraría? Honestamente, estamos hablando del primer siglo. Cristianos del primer siglo. Cristianos del primer siglo. No había la Biblia todavía. Ellos usaban el Antiguo Testamento y sabían, Pablo va a venir, Pablo va a venir. Y esperaban a Pablo. Yo me imagino esa escena como esa escena que se llama El manto sagrado. Fue hecha en el año 1956. El manto sagrado es una película que dura 3 a 5 horas. Hay una escena ahí donde creo que es Pedro, que entra en una aldea en Roma y salen todos los cristianos a recibirlo. Yo imagino que así fue la bienvenida a Pablo cuando llega a Roma. Los hermanos vienen, le saludan y Pablo muy feliz de ver a los hermanos. Cuando entramos en Roma, el centurión le entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. O sea, Pablo tenía, como quien dice, prisión de hogar o de casa, encarcelamiento de casa. Y a, a él lo pusieron aparte, pero había un soldado que lo custodiaba. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra este pueblo o con mi pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos de los romanos, los cuales me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme. Pero cuando los judíos se pusieron, me vi obligado a apelar a César. O sea, Pablo está explicando por qué está en Roma. Pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. No, 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 hermano, no, no. Es que ya era tanto, hermano. Me están acusando. Entonces yo, como ciudadano romano, que están violando mis derechos como ciudadano romano, ¿no? Como soy una persona inocente, entonces yo decidí, un momento, yo apelo al emperador
porque me voy a defender delante de él. Versículo 20, por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esa cadena. Ahí va el punto teológico, teológico. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Jesucristo. Y ellos dijeron, le responden a Pablo, nosotros ni hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas. O sea, la iglesia estaba más interesado en escuchar el evangelio del reino de Dios, de la resurrección de los muertos en Jesucristo. ¿Me está entendiendo usted, hermano? Ahí está. Si nunca leyó Hechos, tiene que leer Hechos. Esa es la historia de nuestra fe. Y eso es lo que falta hoy en día, ¿no? ¿Cuántas sectas evangélicas hay en el mundo? Miles de sectas evangélicas en todo el mundo. Miles. Solamente en Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, cantidad de sectas, hermano. Cantidad. No leen la Biblia. No estudian la Biblia. Son igual que los católicos. Sí, es la verdad. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Cómo la iglesia del primer siglo en Roma, usted quiere saber la iglesia romana. Ahora, es interesante porque esta es la iglesia católica romana bíblica, ¿no? No es la iglesia católica romana que se conoce, porque católica significa universal. La iglesia universal de Roma, o romana, porque romana, es esta. Aquí está la verdadera iglesia católica romana. ¿En dónde? En Hechos, capítulo 28, versículo 21. Dice, nosotros ni hemos recibido carta de Judea. Nadie nos dijo algo mal de ti. Pero lo que sí queremos, pero así, que estamos deseosos con nuestro corazón. Pablo, por favor, queremos oír de tus propios labios lo que tú enseñas. Pero qué tremendo. Si usted no se emociona, entonces usted está bien frío. No quiero sonar pentecostal, pero es la verdad. Es el evangelio. Es el evangelio. Y dice, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Entonces, aquí vemos entonces dos grupos, los grupos de los cristianos y de los judíos. Pero bien interesante que los de aquí dicen, queremos saber de esta secta. Pues importa, en todas partes se habla mal de ella. Ahora, aquí nos da una idea de la reputación del cristianismo. La reputación del cristianismo en el primer siglo era malo. Porque ahí mismo están diciendo que cada vez que hablaban o mencionaban al cristianismo, a esta secta o al camino, era negativo. Entonces todos sabían del cristianismo, sí, pero negativo. Entonces ya tenían a Pablo ahí y decían, bueno, ahora lo que queremos de tu propia boca, de tus propios labios, háblanos tu doctrina. ¿Y ustedes creen que Pablo se quedó callado? No, si lo que Pablo más quería era eso, predicar a Cristo resucitado. Y dice versículo 23, habiendo fijado un día, vino en gran número donde él posaba y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadir acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, diciendo, a este pueblo ve y diles, al oír oiréis, pero no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Sus ojos están cerrados, no sea que vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. Esto es tremendo.
ya estaba aquí la predestinación de Dios con el pueblo judío. Dios crea esta incredulidad. Fíjese bien. Ese es un punto teológico que lo tengo que desarrollar no ahora. Versículo 28. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán, porque los judíos rechazaron. ¿Se acuerdan Mateo, capítulo 24, perdón, capítulo 23? Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, ¿cuántas veces quise yo juntarte, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? La salvación se va de tu casa quedará abandonada y no dirás aleluya hasta que veas al Hijo de Dios viniendo, entrando en Jerusalén. ¿Y saben qué? Eso es el momento histórico en la Biblia cuando Israel como nación deja de ser la Israel de Dios como nación y el pueblo de Dios, la Israel verdadera, son los que están en Cristo, en, en Cristo. 28, sabe por tanto, ya leímos eso, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. 30, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Año 68 después de Cristo, Pablo es decapitado bajo el reinado de la bestia, el emperador Nerón. Fue alrededor de mayo o junio. Su muerte ocurre justo antes de que Nerón se suicidara el 9 de junio del año 68. Pablo tenía 66 años. Nerón es el primer emperador del Imperio Romano en perseguir y matar activamente a los cristianos. Roma llevó por lo menos 10 esfuerzos grandes para exterminar a los cristianos literalmente de Roma. Las persecuciones primero comienzan con Nerón en el año 67 y continuaron hasta el año 313. El impacto de Pablo en el cristianismo será enorme. Durante su ministerio escribió 13 libros de la Biblia y otros más que dicen que se perdieron. Y llevó a cabo no menos que 5, inclusive más de 3 viajes misioneros. Sin embargo, pagó un precio por su gran devoción, fidelidad a Cristo y a la verdad del Evangelio. Al pasar más de 5 años de su ministerio en prisión, Pablo permaneció firme hasta la muerte. Él pudo decir, cuando dice, he acabado la carrera. Pablo dice eso en su segunda carta que le escribe de la prisión en Roma, antes que sea sacrificado por la fe en Cristo, a su amado hijo Timoteo, a quien él le enseñó, le cuidó, le instruyó en los caminos de Dios. Pablo le dice, ya viejo, una salud deteriorada hasta lo último. Timoteo, yo he peleado la buena batalla de la fe. He acabado, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor justo, juez en aquel día. Y no solo a mí, Timoteo, sino también a todos los que aman su venida. Yo le pregunto a usted, hermano, esta es nuestra fe. Pablo ya partió al Señor hace más de 2000 años y se fue con la convicción
de que hizo lo que Dios le dijo. Pablo pudo, humanamente hablando, abandonar el ministerio la primera vez que le tiraron un piedrazo en la cabeza y le arrastraron, pero no lo hizo. Se llenó de valentía y de fe. Dice Pablo, yo sé en quién he creído. Esa convicción de Pablo, te pregunto, ¿usted tiene esa convicción de Pablo? Dice, yo sé en quién he creído. Yo sé, convicción. Y sé que Él es fiel de guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Pablo ya está gozando en el Señor. Usted y yo todavía no. La muerte es inminente. Nadie sabe cuándo, cómo, en qué momento. Pero la lección es que todo ese sufrimiento, porque fue sufrimiento físico, espiritual y psicológico. Salir a la calle sabiendo que te quieren matar, yo creo que nadie va a estar feliz. ¿Se imagina usted? O mañana salgo a trabajar, pero yo sé que me quieren matar. Usted va a estar, pero cuidándose, o tal vez no sale de su casa, porque le van a matar. Eso es un trastorno mental. Me van a matar, mejor no salgo. Bueno, eso pasó con Pablo, pero siguió predicando. Así terminamos entonces estos viajes de Pablo como que nos indican cómo el Evangelio se expandió en todo el mundo del Imperio Romano. Vamos a orar, Padre Celestial, que esta noche lo que hemos aprendido nos haga recapacitar y reflexionar nuestra fe cristiana. Hoy, siglo XXI, moderno, computarizado, teléfonos celulares, carros, aviones, todo modernísimo, Señor. Algo que no tuvieron los apóstoles. Pero algo que no tenemos los que ellos tuvieron es la fe que ellos tuvieron. Somos flojos, desinteresados, orgullosos, malcriados, soberbios. Señor, perdona nuestros pecados. Haznos crecer en gracia, Señor. Cristianismo dividido en miles de sectas y cada una diciendo que te conoce. Y se tiran piedras una con la otra. Una tiene 10 miembros, la otra tiene 50 miembros. Se insultan. Y así siguen divididas. Es la historia de esta iglesia cristiana. Perdona la soberbia humana. A los que dicen que creen en ti, creemos en ti, pero que trae ofensa a tu nombre. Enséñanos a reflexionar todo lo que Pablo hizo y a tener en cuenta que podemos ser y crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes, hermanos, ahora y siempre. Amén.